Hola, amigos de Radio y Televisión Dominicana, Canal 4 RD. Estamos aquí en otro programa de Jóvenes Biólogos de RD. Esta vez vamos a hablar de botánica, mi favorita. Y tenemos aquí la última cosecha de jóvenes botánicos y estamos curtidos en lo que es la botánica urbana. Vamos a presentar primero a Christopher Jiménez, que es el Benjamín del grupo y uno de los más destacados en taxonomía. Hace mucho no veía a un estudiante con tanto interés por la taxonomía. Y tenemos luego a Oniel Álvarez, que empezó como microbiólogo, pero pasó a la biología y ahora es cuasi autodidacta en algas. Y también, claro, pasa por la botánica, porque no tenemos especialidad de algas aquí todavía. Tenemos algunos en Cibima, pero primero hay que pasar por la cátedra de botánica. Luego seguimos con Berleni Lebrón, que es la que representa al grupo femenino del grupo, pero no porque sea la única, es porque no hay espacio para todas, que también es de la licenciatura en biología, y está ahí entre la ecología y la botánica, sí. Berleni, ¿verdad? Exactamente. Tenemos a Víctor, que es hijo de un biólogo, es de esa generación que yo llamo de relevo, y Víctor ya es profesor del programa de inglés de inmersión. Sí. Y también ha quedado prendado por la botánica. Verdaderamente. Y al final tenemos a Arturo, que es una especie de todólogo. No. Arturo trabaja como trabaja en el Departamento de Entomología del Museo de Historia Natural, pero yo lo traigo hoy como integrante de los grupos que han estado estudiando la botánica en los parques urbanos. Y Arturo también es uno de los que se ha destacado en la parte de taxonomía, no solamente de insectos, sino también que ha manejado bien esa parte en la asignatura de botánica. Y con Arturo vamos a empezar nuestra entrevista. Arturo, ¿cuáles son los grupos que ustedes han estado? Son todos parte de un mismo grupo, en algunas asignaturas más que en otras, pero Sí, ¿cuáles son los parques, en lo que hemos estado trabajando? Los parques en que se han estado trabajando, en el contexto sobre todo de las asignaturas de flora y ecología, 1 y 2, han sido Parque Mirador Sur, Parque Iberoamérica. En el Mirador Sur fue que empezamos. En el Mirador Sur sí, fue el pionero de esta etapa de interés de ecología urbana. Y Oniel, el de Santo Domingo Este. El Parque Mirador del Este también. El Parque Mirador del Este también. Sí. Han sido los tres que se han ido trabajando y de lo que se podría decir, incluso yo creo que de los que se tienen mejor inventariada la flora urbana. Claro, porque el objetivo es ese, terminar con una lista que pueda servir a las autoridades. En el Mirador no hemos podido terminar porque la gente piensa que es un trabajo a lo mejor fácil, pero no, porque no solamente estamos haciendo un inventario de especies, sino que estamos contando además, porque en esos parques se ha sembrado mucho. Hay todavía flora relicta de cuando eran áreas naturales. Entonces, ¿verdad? Ahora me dijeron que tengo que explicar todas esas palabras y eso pienso hacer, ¿verdad, Arturo? ¿Qué es eso de la flora relicta? Bueno, esto tiene mucho que ver con el aspecto histórico, por decirlo así, la historia en breve. O sea, uno tiene que pensar cuando habla de parques urbanos en que en un momento hubo espacios naturales o baldíos que posteriormente por las autoridades, planeación urbana y todo lo demás, se determinan como parques, o sea, lugares de ocio y recreación para los ciudadanos. Exacto, se ordenan así, Exacto. Lo que llamamos el ordenamiento urbano. El ordenamiento territorial se destina para esto. Eso implica muchas veces cambios en la estructura de la flora. A veces hay que quitar matas, hay que quitar árboles para sembrar otros, etcétera. Para hacer un camino, un trecho. Sí, para cualquier cantidad de cosas que implique un espacio de recreación la organización urbana. del parque. Cuando se habla de la flora relicta, se refiere a las especies de flora, o sea, las especies de plantas que van quedando
como testimonio, dijéramos, de lo que era la flora en el espacio natural. Exacto. Y eso tiene una importancia tremenda porque esa flora relicta, o sea, ese testimonio de la flora pasada, es lo que nos permite ver como una especie de retrospectiva la flora natural que había en el lugar. La flora natural y cómo se va adaptando a esos espacios. Y sabemos por qué, porque hay ahora muchas especies invasoras. Muchas invasoras. Por ejemplo, los resultados que tenemos del Parque Mirador que presentamos en el Congreso de la Biodiversidad en el 2014, 17 fue. 16, si no me equivoco. 2016, sí, perdón. Y las sucesivas actualizaciones. Exacto, que se hizo un simposio de ecología urbana, el primer simposio de ecología urbana. Sí. Y nos falta un trecho por terminar en el Parque Mirador, porque no es fácil, hay que ir contando y se requiere unos cuantos muchachos. Eso. Muy en resumen, la metodología que se utilizó es dividir el Parque Mirador en 3 grandes regiones. Quienes conocen saben que el Parque Mirador es largo, es más largo que ancho, unos 6 kilómetros aproximadamente. Sí, hasta la Luperón. Exacto, desde la Avenida Italia hasta la Luperón. De esta calle peatonal para el norte, esto lo tomamos como una franja, en la que uno fue haciendo conteo de los árboles grandes, o sea, prescindimos de momento de hierbas, las herbáceas. herbáceas. No se puede hacer todo junto. No. Y ¿Tú podías decir un poco, para abreviar, la cantidad? Bueno, para tener ¿Cuáles una idea, fueron los resultados, a grosso modo? Grosso modo, en la parte al norte de la callecita peatonal, unos aproximadamente 5.600 árboles adultos, o sea, 5.600 árboles grandes. La callecita peatonal, Arturo se refiere a al camino peatonal que hay dentro del parque. Exacto, al camino dentro del parque. Sí. O sea, por un lado, 5.600 aproximadamente. La cifra exacta deben ser unos 5.628. Sin contar el último trecho que nos queda en el lado norte, que va desde la Privada hasta la Luperón, ese nos falta. Ese falta por conteo, unas 117 especies. ¿Y cuál era la más abundante? La más abundante, caoba. Caoba. Contrario a lo que uno pensaría, porque esto es una de las cosas importantes de la ecología urbana. ¿Caoba fue? Caoba. Una de las... ¿Por qué? Pero abrumadoramente. ¿Porque crece de manera natural o porque...? Uno puede distinguir ¿O varias... porque fue plantada? Eso. Uno puede distinguir, por ejemplo, cuando uno ve a simple vista, si tiene un patrón de siembra, o sea, si está sembrada como un cultivo, uno puede inferir que es cultivada. O sea, eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que elevó muchísimo el conteo de caoba. ¿Y cuál era la segunda? La segunda, después de caoba, roble, tabebuya. 2 nativas, que uno pensaría que... son plantas nativas, pero esa fue la suerte, que se escogieron plantas nativas para sembrar en el parque. Eso fue algo bueno de la gestión en medio ambiente de Jaime David Fernández Mirabal. En contraposición, por ejemplo, la otra partecita, la parte sur de la calle peatonal, que tuvo unos 7.625 por ahí individuos, o sea, árboles grandes de porte alto, y alrededor de 150 especies. O sea, una parte mucho más diversa. Tiene que ver también por el hecho de que tal vez hay parte menos intervenida del parque en ese lado. Si mal yo no recuerdo, creo que uno de los resultados también fue que una de las especies introducidas, el framboyán, también había presentado una fuerte capacidad invasora. Una grandísima, porque uno puede... Porque además de que se sembraron algunos flamboyanes adultos, que no debieron, pero contamos muchísimas arbustos ya. Sí, hay unos parches, por que ejemplo, habían nacido en el parque, no fueron sembrados, ¿no es así? Es uno de los trabajos pendientes más interesantes en términos de ecología, porque cuando hablamos de ecología urbana no es solamente inventario, o sea, no es solamente qué hay, decir que hay sembrado, que nació, sino unas dinámicas de la población, o sea, cómo se van sustituyendo las poblaciones, qué viene creciendo, etcétera. Y hay unos parches muy interesantes porque en esos parches hay arbustos y árboles pequeños de las especies que hay en el parque, nativas e introducidas. Y ahí uno puede ver bastante bien que son parte cómo de compiten. una generación
por así decirlo, nuevas. Se han Exacto. reproducido de manera natural en el parque. Exacto, entonces muy Entonces común. hay una muy común competencia entre la flora nativa que ha salido y derivado, son hijas, por así decirlo, y nietas de los relictos de los que hablamos ahorita, y que tienen un potencial ecológico y una fuerza vital que les permite competir incluso con esas especies introducidas que se han declarado invasoras, Claro, como es el flamboyán, el flamboyán, el chachá, El el lino pino de criollo, la Australia, leucaena. el pino de Australia, La el- casuarina, casuarina. la sembraron mucho, pero en el mirador en realidad no encontramos que se estuvieran reproduciendo tanto. Esa es una de las ventajas de la casuarina. Pero sí se abusó de la casuarina como especie para sembrar. En términos de los nativos hay una muy buena cantidad de almácigos, Sí. por ejemplo. Y de tulipán africano también. Sí, la amapola africana también, ujú, que es la espatodea, que ¿quién nos recuerda lo que aprendimos con el doctor Ariel Lugo en esa conferencia? Que esa especie en Puerto Rico, ¿qué es lo que está? En Puerto Rico sucede un caso muy particular, que es que a pesar de que es introducida en muchas zonas, en los bosques del yunque forma complejas comunidades que le sirven de soporte a muchas especies. Por ejemplo, una brióloga, una persona que estudia briófitas, es decir, musgos, encontró que un gran porcentaje, un porcentaje muy alto de especies de estas plantas, y lo que eso nos dice es que a pesar de que la especie es introducida, aún es un elemento importante para estas comunidades vegetales. Sí, porque ella es introducida, pero se está comportando como naturalizada en Puerto Rico. Ha invadido todos esos terrenos que fueron abandonados de la agricultura. Y ese es uno de, por ejemplo, en mi caso, yo pienso que es un poco difícil porque el yunque es prácticamente Puerto Rico lo que queda de vegetación natural. El nativa. yunque es, para contextualizar, una montaña de bosque nublado y es la montaña más alta en toda la isla de Puerto Rico, que sería como el equivalente del Pico Duarte aquí. Sí. Pero, que es decir como que en Puerto Rico la espatodea esa o amapola africana equivale a lo que es el flamboyán aquí o la leucaena, que crecen en todas partes. De hecho, el nombre común de la leucaena es el lino criollo. Lino criollo, exactamente. Que es increíble. Pero aún así hemos encontrado en el Parque Mirador muchas especies nativas. Si Christopher nos puede recordar algunas de las especies Bueno, entre las que juegan especies- un papel tan importante en la ecología del parque. Bueno, entre las especies nativas que pudimos encontrar está la samidado de Candra. Es una pequeña planta de porte arbustivo, muy abundante en la unas zona. flores rosadas Unas flores preciosas, algunas incluso presentan tonalidades blancuzcas. Y hay otra especie que tiene flores blancas, pero ahí la que crece es esa, la de flores rosadas. También algunas especies de higos del género Ficus, Del que género son muy Ficus, comunes. Que También estudió Mercy Agüero en su tesis de licenciatura. una bióloga hizo un estudio con Sí. 3 especies, que son las nativas que hay para allá. Incluso, algo muy interesante es que en el área en que nosotros hemos realizado estudios de flora, que es el Parque Iberoamérica, nosotros encontramos 9 especies del género Ficus, 9 especies de higos, Entre las introducidas y las entre las nativas. introducidas y nativas. Pero lo que nos impresionó bastante es que, a pesar de que el Parque Iberoamérica es una zona un poco pequeña, 1 kilómetro Un y kilómetro. 2.2. la cantidad de especies es bastante alta. Arturo me había mencionado que aproximadamente en el Mirador, haciendo una comparación, encontraron 156 especies, y en el Parque Iberoamérica nosotros reportamos para la zona unas 138. Claro, sí. Están bastante a la par y considerando el área, que el mirador tiene 6 kilómetros. Una de las cosas que más me impresiona del Ibero es precisamente esa. Si no tendremos que inventarnos algo para hablar de biodiversidad compactada o algo así, excúsenme, pero es que es súper impresionante en un área tan pequeña comparado con otros.
Y eso solamente lo vamos a poder comparar cuando tengamos ya estudios más acabados de todos los parques urbanos en la ciudad. sin Y embargo, comparar con áreas como Los Tres Ojos, donde es más o menos del mismo tamaño y de Con condiciones más misma o menos naturaleza de roca, porque yo creo que el elemento común en todos estos parques es la roca caliza y las terrazas sobre las que están, que tienen más o menos geológicamente la misma edad, del Pleistoceno temprano o tardío, depende, hace más o menos como 1 millón de años. Eso es lo que quiere decir Pleistoceno, y que eran arrecifes Sí. de coral que estaban bajo el agua, como esos que se ven en algunas fotos por ahí detrás en el set. Y que luego, precisamente hace 1 millón de años, se levantó esa plataforma y subió y formó todas esas terrazas que vemos en la ciudad de Santo Domingo. Desde el Parque del Este, pasando por Los Tres Ojos, hasta el malecón de la ciudad de Santo También. Domingo, la terraza del Ibero y del Parque Mirador. Más o menos así, a grosso modo. Pero tal vez podemos volver a aquí donde Víctor, que trabajó en el Parque Iberoamericano. Exactamente. ¿Y qué tú encontraste ahí? Bueno, los trabajos en los que yo he estado, a pesar de que participé también junto con Arturo y otro Sí, equipo en el Parque conteo Mirador. del Es que en Parque el Mirador teníamos que llevar a todo el mundo porque éramos Batallón de grandes. estudiantes. Sí. Para que quede bien contado. Y contar todos esos árboles que hay ahí es bastante tedioso. Sí. Pero bueno, sí, en el Parque Iberoamérica, o sea, nosotros lo llamamos como la zona de estudio, el laboratorio de la Escuela de Biología. es subir todo ahí la se ha terraza. hecho allá. O sea, Llegamos. no solamente en plantas, sino también con animales y con diferentes grupos se han Sí. hecho muchísimos trabajos allá. En mi caso particular, yo he trabajado con una familia que es la Bignoniaceae, que es la que comúnmente se conoce como los robles, Los robles. incluidos el higüero dentro de esta familia. Sí. Y pues recientemente también estuve trabajando con 2 especies, una que es la bella cima y otra que es la amelia. Que la bellacima es de cuál familia? La bella cima es poligonácea. De la misma familia que la uva de playa. uva de playa. Exactamente. Que no lo parecen, pero sí. Sí, y es muy interesante lo que nosotros encontramos porque nosotros estábamos haciendo un estudio básicamente de diversidad biológica asociada a estas 2 especies. Entonces, para eso nosotros teníamos que ver los insectos, los animales que se encontraban alrededor de Sí, esto. porque recuerden que es clase de ecología también, no es solo botánica. Exactamente. Y por supuesto, entonces teníamos también que ver la flora asociada a la misma. Sí. Y entonces nosotros encontramos en el área, nosotros buscamos 2 polígonos, hicimos en el parque donde estaba la mayor población de las 2 especies. Y en estos polígonos que nosotros hicimos, el más grande tenía unos 189 metros, el segundo tenía unos 160. Recuerden que el parque tiene 1 kilómetro y 1.2 kilómetros de Exactamente. perímetro. Y lo que nos sorprendió que, por ejemplo, en el polígono, en uno de los polígonos, nosotros encontramos 26 familias. Eso es algo que deja a cualquiera boquiabierto Sí, para en un estar hablando. en un espacio tan pequeño de menos de 200 metros. Exactamente. En el otro encontramos unas 20, pero básicamente era lo mismo. Pero de todas formas había familias que dominaba la familia de las fabáceas, de las legumbres, con Sí. el lino criollo Con el lino criollo, o sea, una planta invasiva. mayormente, sí, y otras especies también. Pero básicamente es interesante ver cómo hay áreas urbanas que mantienen Y tantas especies. Y lo interesante de todos estos trabajos es que nosotros anotamos todo, tenemos la coordenada UTM Sí, porque vamos una con base de datos GPS. bien elaborada. Estamos haciendo una base de datos. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurrió al final cuando querían continuar en este semestre con ese estudio? Bueno, nosotros llegamos, como es un parque que visitan tantas Es un parque personas, urbano que está bajo el manejo del sí, ayuntamiento de entonces la ciudad. muchas personas van a ejercitarse ahí, a dar un vistazo. El parque también, da un servicio simplemente- público muy importante, Sí, sí, al igual sí. que el Parque Mirador, Sí, que es la por Avenida supuesto. de la Salud. Sí, Para la gente que vive en esa parte de la ciudad es fundamental, pero entonces la gente cree que hay que mantener toda esa flora a raya. Exactamente. ¿Y qué hicieron? Chapear Entonces, en buen dominicano nos chapearon todo. todo. Sí, pero O sea, lo bueno es que nosotros Queda ya- nuestro informe y recolección de datos como un testimonio de lo que había ahí
en este momento y después podremos comparar cuando por vuelva a supuesto. crecer y a ver entonces qué creció. Y eso es parte de la ecología urbana. supuesto. Parece que yo le digo, uno se siente un poco triste porque le tronchan el proyecto, Exacto. no puede seguir con los planes que había hecho, pero yo le digo, aprendamos a resetearnos. Claro. No, y eso es uno del objetivo importante de este tipo de trabajo. Porque es ecología. Tienen que terminar en la elaboración de planes de manejo. Exacto. O sea, Es usualmente para eso que lo hacemos, ¿eh? Ayuntamiento, aló. las Es para que personas tengan datos de cómo manejar en el futuro de una manera sostenible y amigable para la biodiversidad nuestro parque urbano. no, sí, o sea, tiene que haber un basamento técnico en el ornato, Exacto. en el manejo de los parques, porque que si no se pierde más de lo que se gana. Además de que es absolutamente compatible la conservación de ciertas especies nativas o interesantes, como el corozo en el Parque Mirador. Sí, la palma, el corozo, Eh, acrocomia, puede ser completamente compatible con los fines para los que está destinado el parque. que a de ocio y decir de un recreación. testimonio, a decir del testimonio que nos dio el profesor Raimundo Hansen, Sí. profesor de botánica, ya está jubilado de la UAS, nos decía que eso era un corozal. Un corozal. Cuando él fue la primera vez ahí con el profesor Marcano, que en paz descanse, y yo le dije, ajá, sí, porque eso, investigamos, ¿no? en el archivo, Arturo, la Sí, ahí en la el historia archivo del parque, cuándo se inauguró. hay quién lo evidencia, hizo, me cuándo parece se acá creó. hasta fotografía, incluso me parece que Claro. Sabó en el trabajo de ella de árboles de Santo Domingo. Vamos a seguir con este grupo de botánicos urbanos y vamos a hablar ahora con Berlenis, que también es parte del grupo del Ibero. Sí, yo trabajé también en el Parque Iberoamericano, en este caso con las epífitas, que son plantas que viven, Gracias. por así decirlo, encima de otras, pero que no le hacen daño a esa de las que están. Sí, que no son parásitas. Tienen Exacto, como no la sustrato. parasitan, exacto, la tienen como sustrato, solamente la utilizan para obtener mayor luminosidad, lo que las beneficia a ellas. ¿Y cuál entonces la ventaja de ser una epífita? Bueno, ellas a través del soporte o la ayuda que le brindan las demás, que se le llaman forófitos, a esas sobre las que ellas están, entonces pueden crecer. Porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura un árbol para llegar a 5 o 10 metros? Mucho, ¿verdad? Dependiendo de la especie, sí, Exacto. varios años. Pero las epífitas no. Ellas prácticamente llegan allá arriba porque las aves o el viento Exacto. las Dispersan. pone ahí, germinan y ya no tienen que invertir todo ese tiempo y ya tienen acceso a una mejor calidad de luz. a mayor cantidad de luz Una o de estrategia muy precipitación. tropical. Humedad, Sí. como bien una estrategia muy tropical. Recuerdan que ahora sí ustedes, como está a punto de salir en la revista de Inter nuestro artículo sobre las epífitas del Ibero, que ganó premio en el concurso, en el Congreso Estudiantil del MESI Sí. del año pasado. Y Sí, que, sí. a ver, así se recompensa la ciencia, con reconocimiento al trabajo realizado, ¿verdad? Sí, y recalcar también, profe, que esto, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo en el Ibero está siendo continuado por las demás generaciones de estudiantes Claro. que vienen subiendo, porque es un Todas las trabajo clases de para hacer ecología completo. pasarán Sí, por el Ibero. Exacto. Si no será hacer algún trabajo cuando ya no quede mucho que inventariar, pero nos seguiremos aplicando la creatividad, Sí. hacer práctica de microclima y aparecerán otros jóvenes talentos que quieran estudiar artrópodos, grupo. que hay muchos. Sí, Sí. sí. Y son demasiado necesarios. Sí. Entre Sigamos con las epífitas. Sí, las especies más abundantes, una de ellas fue la piñita de palo, creo que así que se dice, Sí. la O que se piña de enrama, alambre. piña de Piña de alambre, sí, la alambre, que sí. se enrama en los alambres de electricidad, esa fue la más abundante. ¿Y cómo se llama esa? ¿Podemos permitirnos unos cuantos nombres? Sí, Tilancia recurvata, Esa. Tilancia recurvata. Tilancia. Esa se encontró más en la caoba, a pesar de que la caoba no tenía tantos años de sembrada, porque era sembrada. Sí, Unas caobas jóvenes que también sembró Jaime David. Bueno, yo cuando también. estaba la cosa de protección ambiental ahí, ¿verdad? Yo también tengo que recalcar que aparte de la caoba, en las catalpas, que es el roble, Sí, uno el de los roble robles, criollo. están atestadas de De las... tilancia. Sí, uno de lejos más fácil uno ve las tilancias a pesar de que son pequeñitas porque se ven como pequeñas bolitas de lejos, de Sí. tantas que y tienen. en la ¿Cuántos casuarina individuos también. de tilancia fue que ustedes contaron, Berlín? 1500,
50 esos son alrededor muchas maticas. o más, sí. Esos son muchas maticas. Y bueno, eso es un aproximado porque en un bollito había más de un individuo, así que es solo un Exacto, no aproximado. sabemos exactamente, eso es un aproximado. Sí, Muy bien. exacto. ¿Y cuáles eran las otras? La otra era Tillandsia balbisiana, también hermana de recurvata, yo no me sé el nombre común, No, yo no sé si tiene nombre común Piñita tampoco. de alambre toda. Sí. pero esta es esa más mucho grande, exacto, y más bonita. Ya pueden ver la foto, los Sí, son- amigos televidentes. Son de la bromelia y son de las más comunes allá. La otra más común fue un helecho, que solamente lo encontramos en una palma, Sí, por los lados del gimnasio que tienen para allá. sí, Sí. la nefrolepis. Nefrolepis ¿eh? acutifolia. Nefrolepis Ajá. acutifolia. Sí, Sobre fénix, sobre una palma. la palma esta que es datilera, Sí. es de ese, por lo menos de ese género. Y entonces, para hacer un espacio tan pequeño, ¿verdad? Hay muchas especies Sí, hay epífitas. muchos, sí. Esas fueron las 4 más abundantes. Las tres, sí, esas fueron las pero tres más había abundantes. muchas. ¿Qué fue lo más interesante que encontraron ahí? Bueno, lo más interesante fue Que habían plantas que nunca que se habían nunca- reportado como epífitas, Exacto, y las reportamos como epífita. Otra cosa que eran importante- árboles. Sí, pero también se encontraron comportaban como epifitando. árboles y como epífitas también, y sobre roca. ¿Qué sobre será? roca Que y no hay sobre mucho árboles. espacio disponible ya en el Ibero. Los nichos Quizá. están ocupados, digamos así. Sí, Y la vida es resiliente y sigue tratando de crecer donde pueda. Esa es una Y hipótesis. que eso demuestra la eficacia que tienen las plantas de aprovechar cualquier tipo de Exacto. sustrato que se le presente. Porque sí, cómo se van adaptando. yo particularmente recuerdo haber visto una palma creciendo como epífita sobre un árbol. Sí, nosotros Sí. llegamos a ver un maquellito encima de una obra crepitante. Sí, exacto. Una- Especies que normalmente uno las Crecen en encuentra el suelo, creciendo sí. sobre roca incluso. Sí. Las hemos encontrado como epífitas y esto es un comportamiento que no se ha estudiado mucho, pero sin embargo en este grupo de plantas, a pesar de que, como había mencionado, existe cierto sesgo en lo que es su investigación, porque antes era un grupo marginado, ya sea porque Sí. su Porque muestreo... es difícil mirar para arriba, Su Christopher. muestreo también era dificultoso, era muy dificultoso porque se necesitan equipos para escalar, entre otras cosas. Binoculares para Además- no tener que escalar. mucho. Además, hablando ya de las especies de Tillandsia, en muchos países como México ya se han utilizado específicamente la especie Tillandsia recurvata y también la balbisiana como indicadoras de contaminantes ambientales. Porque son plantas que están acostumbradas a vivir en la ciudad, Sí. probablemente. Y eso es algo importante para estudiar la resiliencia que tienen algunas especies. Sí. Por eso estos parques o estas áreas funcionan como pequeños laboratorios para estudiar la resiliencia y la resistencia al cambio climático. Y encontramos también varias especies de ficus, Sí. ficus sobre otro ficus, Sí. ficus sobre otro árbol. O sea, una cosa loquísima en cuanto a lo que es el epifitismo, que así se llama. Y también, profe, que algunos estudios de Cuba y Puerto Rico señalan que por lo menos las epífitas suelen estar en el árbol, por ejemplo, con mayor edad, por así decirlo, por el Sí. árbol más viejo. Con una talla más gruesa, un tronco Sí, más pero en el Ibero no lo encontramos así, como yo mencioné, fue más en la caoba recién sembradas. Sí, bastante jóvenes. Sí. Y que no habían crecido mucho porque tal vez las plantaron Exacto, muy muy cerca. cerca, unas de y no otras. Eso tenían tendría que espacio. ver con la dinámica del lugar en donde están. Porque en la naturaleza los árboles más Yo viejos creo pueden que sí. estar en los lugares más Que es que hay convenientes. poco espacio, entonces una forma de competir es adoptar, como tú dijiste, una estrategia muy tropical. El epifitismo, la forma epífita le permite crecer sobre otro sustrato que está a más altura, que puede ser el tronco de otro árbol, aunque no prospere, como sería el caso de los ficus, que sí llegan a prosperar y terminan estrangulando al árbol que los aloja. Encontramos en el parque algunos árboles de almácigo que ya han sido estrangulados por algunas especies de higos. Sí. Esto es un comportamiento muy interesante para estudiar en comunidades naturales, ya que por lo menos las especies nativas se han reportado como elementos importantes para las comunidades vegetales de los trópicos principalmente. Tienen frutos, producen frutos todo el año y los murciélagos, muchas especies de aves se alimentan Muchas de especies ellos, aves. Ujú. lo que la hace especie clave para la supervivencia de muchas comunidades de fauna. Y recordando que esta niña que ya terminó su maestría en entomología,
Candy, Candy. hizo su tesis en el Mirador del Sur también con la correlación entre las avispitas que crecen dentro del Que cicono, polinizan también a que las especies de polinizan ficus. a los ficus y que nunca se había estudiado aquí. Y esa No. tesis de Candy fue el primer estudio de ese grupo de avispitas. Ya tendremos oportunidad de hablar con Candy cuando traigamos al grupo de entomólogos. Ahora podremos hablar con Oniel, que pareciera que si lo fuéramos a marginar, pero no. No. ¿En qué grupo? Tú has participado en muchos grupos, Oniel, al final Así tú has es. bailado en todos. Así es. Porque como no hay algas, No. o pensamos que no, o sí. Sí, hay. Ah. Hay. Pero sí, yo he participado en muchos grupos, incluyendo el de Arturo. Sí. También estoy en el proyecto de Víctor con Antígono Leptopus o Sí. Bellacima. Y bueno, básicamente yo he trabajado con también el género Ficus, el de los higos, y el género Ceiba en el Parque En el Mirador Parque del Mirador Este. del Este. Allá yo hice un estudio de distribución y la densidad poblacional de los árboles y me he ido por ahí y también pues tuve resultados que fueron más o menos dislocados y no tan excitantes de esperar, debido a que cuando yo hice el estudio, hablamos que en el Ibero encontramos 6 especies, ¿cierto? Sí. 6. Y en el Mirador del Este, pues solamente encontré una sola especie y fue la exótica, que es Ficus benjamina. Una de las introducidas. Exactamente. Que se le conoce por el nombre también de Laurel. Ujú, el laurel de parque. Sí, que sería... Pero ¿y en qué cantidad, verdad? Bueno, fue en una cantidad elevada. Fueron Exorbitante, diría yo. exorbitante, de 475 individuos No se solamente. puede plantar tantos árboles de una planta que no da ningún beneficio conocido hasta ahora. Y es mucho decir. Aparte de levantar las Aparte aceras. de levantar las aceras, porque Candy misma buscando avispita abrió muchos iconos de Ficus benjamina y no encontró. Hasta que yo le dije, te voy a traer del Mirador, y así fue como empezó la tesis de De ella. la mayoría de especies introducidas no se han encontrado polinizadores. Porque no tienen polinizadores aquí, tenemos que asumir eso. Entonces, 400 y pico de árboles de laurel, por Dios, eso es una locura. Así Ya es. de manera personal con Candy, en otras especies introducidas del género ya se ha encontrado, ella ha encontrado, no polinizadoras, pero avispas. Sí, puede ser que ya se estén habituando. Sí. Y eso es bueno irlos recogiendo y registrando, porque así tenemos una idea de cómo ha sido la evolución entonces con las especies introducidas. Pues sí, en contraparte con el árbol de ceiba, pues yo encontré Que dos... sí es una especie nativa. Bueno, yo encontré 2 especies, una nativa que sería la ceiba pentandra y una introducida que sería la ceiba especiosa. De la nativa encontramos una cantidad de individuos casi equivalente a la del Ficus benjamina, que fueron 483. Al menos algo bueno hicieron. Algo bueno pues había, pero complementando tanto el Ficus benjamina como la ceiba especiosa, sobrepasa la cantidad de individuos de la nativa, que es la ceiba pentandra. De las especiosas solamente encontramos 22 individuos y la distribución pues básicamente todas fueron sembradas, es decir, Exacto. no fue una dispersión natural, No tenemos ahí Se nota un registrado. patrón muy lineal. muy uniforme. No una- tenemos registrado en ese parque todavía que haya adaptación y naturalización de la especie. ni de las introducidas ni de las nativas. Ese Así parque es. más o menos la extensión, La extensión del parque, Sí, Daniel. aproximadamente 2.3 kilómetros. Sí, el doble del Ibero. Eso sin Sí. incluir la zona de De- los 3 ojos, Sí, que es un que es área, aparte. es un área que, por lo menos en los recorridos que hemos hecho, es un área más conservada Sí. y donde sería interesante hacer también un Está estudio de menos flora. alterada. Está menos alterada, e incluso hay un sistema de cavernas con ríos subterráneos, Ujú. incluso Pero algunos. no, esto no ha salvado el parque No, del no lo ha chapeo. salvado. No, del chapeo no Del lo- chapeo irracional que a veces Sí. coge con hacer, porque ellos creen que todo es mala hierba, pero las malas hierbas también tienen su función ecológica y generalmente son plantas nativas. Sí, incluso de ceiba pentandra encontré un individuo que, bueno,
encontramos el grupo, un individuo que había florecido, incluso dispersado su semilla, y habían plántulas creciendo, pero debido a la acción del chapeo intenso, las plantas no sobrevivían. Y que es algo que ellos debían proteger si los que manejan el parque supieran, que es mejor cortar 2 de las que han sido plantadas para dejar que las nuevas que ya vienen adaptadas a ese ambiente puedan subir. Y no solo, eso les da mejor garantía en caso de ciclones, de incendio, de cualquier problema natural que haya en el área. Y no solo las plántulas, también los árboles adultos le cortan las ramas. Ya con las epífitas nosotros encontramos muchos árboles de catalpa, del roble común, que le han cortado muchísimas ramas. Sí, le encontramos muchas plantas en el suelo y esto es un problema. Que fue un problema incluso, no solo para este grupo de botánicos, para el que trabajó con... para el grupo que estaba trabajando los nidos de aves. También. Le cortaron las ramas donde estaban la mayoría de los nidos de las cerebas. Pobres cigüitas. Con muchas parcelas. La cigüita común. La pinchita. Sí, la pinchita. Que tienen el 2 toque líneas amarillo amarillas. y el Incluso toque muchas blanco. parcelas bajo estudio quedaron totalmente destruidas. Hay otro grupo que estaba trabajando con esta hierba que le dicen, del género Espermacose, que le dicen... Remota. Sí, el grupo de Gypsy, así. No recuerdo el nombre común ahora Estaban mismo. trabajando con los visitantes de la flor y los insectos. Ellos tenían 3 parcelas y prácticamente 2 se las arrasaron completamente. Entonces ellos van a tener que esperar que las plantas vuelvan de nuevo No, pero para poder hacer el ellos estudio. estaban estudiando espermacosis y después tuvieron que terminar estudiando una conmelinácea, porque empezaron en un semestre con la espermacosis, como la chapearon, entonces subió otra Conmelina planta, difusa. y entonces estudiaron la conmelina y la asociación con los insectos. O sea, lo importante es que nos mantengamos estudiando, porque eso también nos sirve para registrar cómo responden los ambientes urbanos a esos chapeos catastróficos que hace el ayuntamiento. Sigue, Oniel, por favor, perdón. No hay problema. Y respondiendo a la pregunta de las algas, bueno, actualmente yo tengo un proyecto de algas en litorales urbanos, específicamente en el Malecón. Y allá también yo he encontrado especies también que son invasoras. Por ejemplo, la ulva lactuca, que se le conoce como lechuga de mar, y ulva fasciata también han sido de gran proliferación. Y también otra que es una alga roja, que es Hypnea musiforme, se ha encontrado en grandes cantidades también. Esos nombres de los biólogos que, como lo dicen también, que se les llena la boca a cualquiera. Pero la biología es así, la ecología es así, y nos acostumbramos rápidamente porque lo hacemos con pasión, ¿verdad, muchachos? Sí. Falta decir que todos estos muchachos apenas están empezando la carrera, que todavía, creo que hay uno que está pensando en tesis, que es Christopher. Bueno, ya mi tesis es sobre briofitas, como había mencionado, plantas pequeñas, muy poco estudiadas en la Reserva Científica de Mano Verde. Es importante mencionar que grupos como estos y los helechos son muy poco, se le da mucha atención, ya que en sí su taxonomía, su identificación es complicada, ya que no hay pocos especialistas, por lo menos a nivel local, solo hay 2, que es la maestra Ángela Guerrero aquí presente y Amelia Mateo, que trabaja con musgos. Amelia es la especialista, yo la ayudé a ella en su tesis, pero yo solamente corregí la parte de metodología y transectos y esas cosas, pero por Dios, yo me sé algunos nombres de ella y sé lo que es, claro, una briofita, pero no. Los helechos sí un poquito. Sí, pero hay que mencionar el sesgo que se tienen hacia estos grupos. Porque son complicadas, como tú dices. Nosotros conocemos todas las plantas vasculares, por lo menos muy bien la flora en parques urbanos, pero tratándose de musgos no se ha hecho ningún inventario formal, tampoco de los helechos tenemos algunos registros ya en el Parque Iberoamérica. Tenemos que tener la capacidad instalada, como dicen los ingenieros, y ahora que Amelia ya es parte de la escuela de biología y está impartiendo botánica criptogámica, pues ya será un poco más fácil. Sí. Que salgan alumnos que van a trabajar con ella, como el caso tuyo. Pero si no, nos quedamos con los autodidactas que vienen siendo Oniel con sus algas y el resto con nuestra botánica fanerogámica.
Y que no es que nos faltan muchas cosas por saber. Nos encontramos que cuando viene a ver... Las relaciones planta-animal, por ejemplo. También. Lo digo por mi caso, que soy colado en el grupo de botánicos. Las relaciones planta-animal son fundamentales en términos de polinizadores. Claro. Es una tesis que vengo planteándole a muchos estudiantes y ninguno me ha hecho caso. La Samida dodecandra del mirador, que es una especie clave, biología reproductiva, y es un lugar ideal para estudiar, porque incluso con el efecto de los chapeos, parece ser que esa planta solamente le gusta crecer en los lugares donde hay roca, porque otra cosa que se puede estudiar en el mirador es los microhábitats. ¿Cuáles especies crecen sobre la roca diente de perro que hay en el mirador y que hay en el vivero? ¿Y cuáles crecen sobre los sedimentos que se han echado tierra negra para jardinar los espacios? Eso solamente ya es un tema de tesis para cualquier, cómo es la diversidad entre uno y otro. ¿Por qué? Porque en las áreas dientes de perro no pueden meter las máquinas para chapear. Y entonces tienen que ir con el machete, si van. No pueden ir a sembrar grama, y ya eso es una forma diferente de manejar la biodiversidad en esa zona. Que de hecho son las zonas de los parches que le hablaba ahorita. Los parches, porque de hecho hay otra parte que todavía está en pendiente en el mirador, que es la parte del farallón. Sí. Que queda... Que es donde hay más relicto natural, yo creo. Relativamente, o no relativamente, queda fuera de la ordenación del parque, pero es justo el límite sur. Colateral. Exacto. Al hacer la Cayetano Hermosén, que va paralelo a la Mirador Sur. Y esa parte del farallón es interesantísima. O sea, lo que se puede encontrar en el farallón en términos de epífitas. Sí, ahí creo que se encontró también una de las especies de los ficus del Mirador. Sí. Sí, ahí se encontró la microcarpa, creo, que es la más especialista, según la tesis de Mercy, que ya hablaremos de eso en otro momento. Y... Víctor, ¿tiene algo que agregar sobre...? No, y por supuesto, no es que uno se detenga en esto, sino que esto continúa. Cabe resaltar... Eso espero yo. Cabe resaltar que, bueno, y que publiquen, como van a hacer ustedes ahora, del artículo de las epífitas. En el caso de nosotros, exceptuando a Arturo en esta ocasión, estamos participando, ya se presentó en el Congreso de la UAS. En la jornada científica de noviembre, sí. Se presentó ya el primer resultado sobre la caracterización florística de la UAS, que es lo que estamos haciendo de la UAS, ahora. Sí. Exactamente. Con Alba. Y es bastante interesante saber qué tenemos allá, porque por ahora los resultados han sido buenos. No, y que debe saberse todo. Todos los espacios urbanos deben tener su inventario, porque un manejo responsable pasa por ahí, para comenzar. Y Berleni, ¿quiere decir algo más para despedir? Justamente el punto que tocó Víctor lo iba a comentar, que ya presentamos la primera parte y estamos dándole término en este semestre al proyecto. Exacto, y seguiremos. Y Oniel, entre su salga y que va a servir siempre de apoyo hasta los hongos, sí, claro, a las plantas, porque si algo yo le he dicho a mi grupo de estudiantes siempre es que ya la época de los especialistas muy especializados pasó. O al menos eso creo yo, que estamos en la época de la multi y transdisciplinariedad y que todos somos equipo y todos somos importantes. Para poder contestar las preguntas de la ciencia tenemos que trabajar en equipo y no tenemos tiempo para más. Gracias a todos ustedes por atender mi llamado y gracias a todos los amigos televidentes de Jóvenes Biólogos Canal 4 RD. Hasta la próxima.